Durante más de 2000 años, la figura de Jesús ha dividido al mundo entre fe y escepticismo. ¿Fue realmente un hombre histórico o un mito construido por la religión? ¿Sus milagros fueron reales o símbolos de algo más profundo? Hoy vamos a recorrer su historia, sus enseñanzas, las críticas que lo rodean y los secretos que la Biblia nunca quiso mostrarte. Prepárate, porque este viaje no es solo sobre religión, es sobre poder, manipulación, misterio y transformación interior. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar la forma en que ves tu vida y tu propósito. ¿Jesús existió? La pregunta de si Jesús existió no es solo religiosa, sino también histórica. Y cuando se analiza desde la historia, la mayoría de los especialistas coinciden en que sí, Jesús de Nazaret probablemente existió como persona real. No contamos con registros escritos por él mismo, pero sí existen múltiples fuentes antiguas que hablan de su vida. Los textos más conocidos son los Evangelios del Nuevo Testamento, redactados pocas décadas después de su muerte. Aunque tienen un enfoque religioso, también contienen información que los historiadores analizan críticamente. Más allá de la Biblia, hay referencias independientes. El historiador judío Flavio Josefo menciona a Jesús en sus escritos, describiéndolo como un hombre sabio que fue crucificado. También el historiador romano Tácito habla de su ejecución bajo el gobierno de Poncio Pilato, durante el mandato del emperador Tiberio. Estas fuentes son importantes porque no eran cristianas, lo que les da mayor valor histórico. Además, la arqueología ha aportado datos que refuerzan este contexto histórico. Un hallazgo clave es la piedra de Pilato, descubierta en 1961, que confirma la existencia de Poncio Pilato como prefecto de Judea, el mismo personaje vinculado a la ejecución de Jesús. También se han encontrado restos de la antigua Nazaret y evidencias de crucificaciones romanas, lo que coincide con los relatos de la época y ayuda a situar la historia en un marco real. A partir de estas evidencias, los historiadores suelen estar de acuerdo en algunos puntos básicos: que Jesús fue un predicador judío que vivió en la región de Judea y que fue crucificado. Sin embargo, los aspectos milagrosos o divinos dependen de la fe, no de la historia. En resumen, aunque no se puede probar cada detalle de su vida, sí hay suficiente evidencia histórica para afirmar que Jesús existió como personaje real. La discusión no está tanto en su existencia, sino en quién fue realmente y qué significado tiene. La historia de Jesús. La historia de Jesús de Nazaret no se entiende sin su contexto. Judea en el siglo I estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Era una sociedad marcada por tensiones políticas, desigualdad social y una fuerte expectativa religiosa. Muchos judíos esperaban la llegada de un Mesías que liberara a su pueblo. Gobernaba Herodes el Grande, conocido por su dureza y paranoia, lo que explica el clima de miedo en el que ocurre el nacimiento de Jesús. Según el Nuevo Testamento, Jesús nace en Belén, en condiciones humildes, en medio de un contexto donde, según la tradición, Herodes ordena matar a niños por temor a perder su poder. Este nacimiento no ocurre en un entorno de poder, sino en la marginalidad, lo que refuerza desde el inicio el tipo de mensaje que marcará su vida. Durante su crecimiento destaca el episodio en el templo a los 12 años, donde ya demuestra una comprensión profunda de la ley religiosa. Luego pasa años en silencio, como carpintero, hasta que a los 30 años inicia su vida pública. Tras su bautizo, los 40 días en el desierto marcan un momento clave. Enfrenta tentaciones que representan poder, riqueza y orgullo, y las rechaza. Esto define su camino. No será un líder político, sino espiritual. Cuando comienza a predicar, lo hace a través de parábolas, historias simples con mensajes profundos. Habla del sembrador,
del hijo pródigo, del buen samaritano. No enseña con leyes estrictas, sino con ejemplos que obligan a reflexionar. Enseña a orar, promueve el perdón y cuestiona la hipocresía religiosa. En este punto también comienza a formar su círculo cercano. Jesús encuentra a sus primeros discípulos entre gente común. Llama a Pedro y a su hermano Andrés, pescadores, diciéndolo que los hará pescadores de hombres. Luego llama a Santiago el mayor y a Juan, también pescadores. Más adelante se une Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Judas Tadeo, Simón el celote y finalmente Judas Iscariote. Así se conforma el grupo de los 12 apóstoles, a quienes no solo enseña, sino que también envía a predicar su mensaje. Sus milagros, sanaciones, exorcismos, multiplicación de alimentos, control sobre la naturaleza, refuerzan su autoridad ante el pueblo. Sana leprosos, devuelve la vista a ciegos, expulsa demonios, calma una tormenta que casi hunde un barco, resucita a la hija de Jairo y multiplica panes y peces para alimentar multitudes. También realiza la pesca milagrosa, mostrando poder incluso sobre la naturaleza. Estos actos no solo impresionan, sino que atraen a multitudes. A medida que sus seguidores crecen, también crecen sus conflictos con fariseos y escribas. Ellos representan la autoridad religiosa y Jesús los confronta por priorizar las reglas sobre las personas. Este choque no es solo teológico, es también político. Uno de los momentos más simbólicos ocurre en el templo de Jerusalén. Jesús expulsa a los vendedores de animales, corderos, palomas y a los cambistas de dinero. Estos eran necesarios para los sacrificios de la Pascua, donde los fieles ofrecían animales como parte de la ley. Pero Jesús denuncia que ese sistema se había convertido en un negocio corrupto. Voltea mesas y acusa: han convertido un lugar sagrado en un mercado. Este acto intensifica el deseo de las autoridades de eliminarlo. La Pascua es clave en todo esto. Era una celebración central judía que recordaba la liberación de Egipto, y durante esa festividad existía la costumbre de liberar a un preso. Este detalle será decisivo más adelante. Mientras tanto, Jesús empieza a hablar abiertamente de su muerte. Sus discípulos no lo entienden completamente, pero él insiste: su destino está cerca. En la última cena les dice que uno de ellos lo traicionará. Ese traidor será Judas Iscariote. La traición es uno de los momentos más humanos y dramáticos de la historia. Judas no actúa en público, sino en secreto. Acuerda entregar a Jesús por dinero y lo identifica con un beso ante los soldados. No es una traición lejana, viene desde dentro del grupo cercano. Esa misma noche, Jesús es arrestado. Sus discípulos huyen. Pedro, uno de los más cercanos, lo niega 3 veces por miedo, cumpliendo lo que Jesús había predicho. Luego, al darse cuenta, rompe en llanto. Jesús es llevado ante las autoridades religiosas, quienes lo acusan de blasfemia por declararse hijo de Dios. Es golpeado, escupido y humillado. En ese mismo contexto, Judas Iscariote, abrumado por la culpa, devuelve las monedas que había recibido por la traición y termina quitándose la vida. Luego Jesús es llevado ante Poncio Pilato. Pilato no encuentra culpa en él, así que lo envía a Herodes Antipas, quien tampoco lo condena y lo devuelve. Sin embargo, la presión del pueblo crece. Es aquí donde entra la tradición de la Pascua. Pilato ofrece liberar a un prisionero, da a elegir entre Jesús y Barrabás, un criminal. El pueblo elige a Barrabás. Pilato, temiendo una revuelta y perder su posición, cede. Jesús es azotado, coronado con espinas y burlado. Luego es obligado a cargar su cruz hasta el lugar de ejecución. Es crucificado junto a 2 ladrones. En medio del dolor pronuncia palabras de perdón. Muere y es colocado en un sepulcro sellado con una piedra, pero 3 días después la tumba aparece abierta.
Jesús ha resucitado. Luego se aparece a sus discípulos, no como una figura derrotada, sino como alguien que ha vencido a la muerte. Les da una misión clara: llevar su mensaje al mundo. Así, la historia de Jesús de Nazaret no es solo la vida de un hombre, sino el desarrollo de un mensaje que desafió su tiempo y confrontó al poder y terminó dando origen a uno de los movimientos más influyentes de la historia. Enseñanzas de Jesús. Si se dejan de lado las creencias religiosas y se mira a Jesús de Nazaret como un maestro ético y humano, sus enseñanzas pueden entenderse como principios universales sobre cómo vivir mejor y relacionarse con otros. Una de sus ideas centrales es el amor al prójimo. No se trata solo de querer a quienes te tratan bien, sino también de actuar con respeto y empatía incluso hacia las personas difíciles. Es una invitación a romper el ciclo de odio y responder con humanidad. Otra enseñanza clave es el perdón. En lugar de aferrarse al rencor, propone soltarlo, no porque lo ocurrido esté bien, sino porque cargar con odio termina dañando más a quien lo lleva. También insiste en la importancia de la intención. No basta con hacer lo correcto por apariencia. Lo importante es lo que hay detrás: honestidad, coherencia y autenticidad. Critica la hipocresía, especialmente cuando alguien aparenta ser bueno, pero actúa con egoísmo. Jesús también habla mucho de la humildad. No poner el ego por encima de los demás, no creerse superior y entender que el valor de una persona no está en el poder o en el estatus, sino en su forma de actuar. Otra enseñanza fuerte es la compasión activa. Ayudar al que lo necesita, no mirar hacia otro lado ante el sufrimiento. No es solo sentir lástima, sino hacer algo al respecto. También promueve el desapego del materialismo, no centrar la vida únicamente en el dinero, el éxito o lo superficial, sino en lo que realmente aporta sentido: las relaciones, la paz interior y la integridad. Además, enseña el autocontrol emocional, no responder impulsivamente con ira o violencia, sino aprender a dominar las propias reacciones. Y finalmente, algo muy profundo: la transformación interior. La idea de que el cambio real no empieza afuera, sino dentro de uno mismo. Antes de juzgar a otros, mirar hacia adentro y trabajar en los propios errores. En conjunto, estas enseñanzas no dependen de una religión específica. Son principios que, aplicados hoy, encajan con ideas modernas de inteligencia emocional, ética y desarrollo personal. ¿Los milagros son reales? La pregunta sobre si los milagros de Jesús de Nazaret son reales depende mucho del enfoque que se adopte: fe, historia o análisis racional. Si lo miramos desde una perspectiva no religiosa, estas 4 líneas de explicación se pueden desarrollar así. 1. Interpretaciones simbólicas. Algunos estudios consideran que ciertos milagros pueden entenderse como relatos con significado, más que como eventos literales. Por ejemplo, cuando se habla de dar vista a los ciegos, también puede interpretarse como ayudar a las personas a comprender la verdad o cambiar su forma de ver la vida. La multiplicación de los panes puede simbolizar compartir en comunidad, donde lo poco alcanza cuando se reparte. En este enfoque, el valor no está en el hecho físico, sino en el mensaje que transmite. 2. Explicaciones naturales o médicas. En el contexto del siglo I, muchas enfermedades no se entendían como hoy. Algunas condiciones, como trastornos nerviosos, epilepsia, problemas psicológicos o incluso enfermedades psicosomáticas, podían padecer posesiones o males incurables. Una persona con gran presencia, autoridad y capacidad de sugestión podía provocar mejoras reales, especialmente en casos donde la fe influye en el cuerpo. Esto no implica engaño, sino una combinación de fe, expectativa y efecto psicológico. 3. Percepción y contexto cultural. En aquella época, el mundo se interpretaba de forma mucho más espiritual. Fenómenos naturales o poco comunes
podían verse como milagros. Por ejemplo, una tormenta que se calma justo después de una oración podía ser interpretada como intervención divina. Lo que hoy explicaríamos con metodología o medicina, entonces se entendía dentro de un marco religioso. Esto influye en cómo se percibieron y narraron los hechos. 4. Transmisión oral y construcción del relato. Las historias sobre Jesús circularon durante años antes de ser escritas en el Nuevo Testamento. En ese proceso es normal que los relatos se organicen, simplifiquen o incluso se amplifiquen para resaltar su importancia. Esto no significa necesariamente que todo sea inventado, sino que las historias pueden haber sido moldeadas para comunicar mejor el impacto de lo que hoy Jesús hacía y enseñaba. En conjunto, estos enfoques no niegan automáticamente que algo haya ocurrido, pero muestran que los milagros pueden entenderse de diferentes maneras, como hechos interpretados desde otra cultura, como experiencias reales con explicación natural o como relatos con un fuerte significado simbólico. Jesús dominó su mente subconsciente. La idea de que Jesús de Nazaret dominara su mente subconsciente es una interpretación moderna, no algo que aparezca directamente en las fuentes antiguas. En los textos del Nuevo Testamento no se habla de subconsciente como lo entendemos hoy. Ese concepto viene de teorías mucho más recientes, como las de Sigmund Freud. Por eso no se puede afirmar históricamente que Jesús tuviera ese tipo de dominio en términos técnicos. Sin embargo, si lo miras desde una perspectiva psicológica actual, sí se puede decir que muestra un nivel muy alto de control mental y emocional. En los relatos mantiene la calma bajo presión extrema, responde con claridad a situaciones complejas y tiene una gran capacidad de influencias sobre las personas a través de sus palabras y acciones. Esto podría interpretarse hoy como autocontrol emocional, claridad mental y enfoque, capacidad de influir en creencias y percepciones, seguridad interna y coherencia. Desde un enfoque moderno, alguien con ese nivel de dominio interno podría parecer que controla su mente profunda, pero eso es una forma de traducir su comportamiento a conceptos actuales, no una evidencia de que realmente domina el subconsciente como una técnica específica. Críticas a Jesús y al cristianismo. Las críticas a Jesús de Nazaret y al cristianismo no vienen de un solo lugar, sino de la historia, la filosofía y la sociedad moderna. Y aunque muchas personas lo consideran una figura moral clave, otros señalan varios puntos problemáticos. Desde el punto de vista histórico, se critica que los textos que narran su vida, especialmente el Nuevo Testamento, presenta contradicciones y fueron escritos décadas después de los hechos. Esto genera dudas sobre qué tanto de lo que se cuenta es historia y qué tanto es interpretación o construcción religiosa. En el plano filosófico, uno de los ataques más conocidos viene de David Hume, quien cuestionó los milagros atribuidos a Jesús. Su argumento es simple pero potente. Las leyes de la naturaleza son constantes y cualquier testimonio de algo sobrenatural es menos fiable que esas leyes. En otras palabras, creer en milagros sería menos racional que dudar de ellos. También hay críticas éticas directas a Jesús. Algunos estudiosos señalan que aunque predicó el amor y la compasión, no condenó explícitamente prácticas comunes de su época, como la esclavitud. Otros, como Friedrich Nietzsche, fueron más duros y consideraron que su mensaje promovía una moral de debilidad centrada en la humildad y el sufrimiento, en lugar de la fuerza y la afirmación de la vida. Pero muchas críticas no van tanto contra Jesús, sino lo que se hizo a su nombre. A lo largo de la historia, el cristianismo ha estado ligado a episodios de violencia, como las cruzadas o la Inquisición. Pensadores como Miroslav Volf han señalado
que aunque el mensaje central habla de amor, en la práctica también ha servido para justificar conflictos y guerras. En el ámbito social, una crítica importante es el papel del cristianismo en la construcción de sociedades patriarcales. Durante siglos se promovieron roles de género donde la mujer quedaba subordinada, apoyándose en interpretaciones religiosas. De la misma manera, posturas tradicionales sobre la sexualidad, como el rechazo a la homosexualidad, han sido vistas por muchos incompatibles con los valores modernos de igualdad y de derechos humanos. También se cuestiona su papel en el colonialismo, donde la expansión del cristianismo acompañó procesos de conquista, imponiendo creencias a otras culturas. Para los críticos, esto muestra que la religión no solo ha sido espiritual, sino también una herramienta de poder. En resumen, las críticas a Jesús y al cristianismo no niegan necesariamente su importancia histórica, pero sí cuestionan la coherencia de sus enseñanzas, la veracidad de algunos de sus relatos y sobre todo el impacto que ha tenido en el mundo. Para algunos, estas críticas debilitan su autoridad, para otros simplemente muestran que su mensaje ha sido interpretado y a veces distorsionado a lo largo del tiempo. ¿La religión manipula a la gente? La respuesta más honesta no es un simple sí o no. La religión tiene un enorme poder de influencia, porque toca temas profundos, el sentido de la vida, la muerte, el bien y el mal. Eso hace que las personas confíen en ella, y donde hay confianza, también existe la posibilidad de influencia o de manipulación, pero no son lo mismo. Manipular implica controlar a alguien de forma poco transparente, usando miedo, culpa o autoridad para limitar su libertad, y en algunos casos eso sí ocurre. A lo largo de la historia, instituciones religiosas han utilizado el miedo al castigo, al infierno o a la exclusión social para moldear el comportamiento de las personas. Ejemplos extremos incluyen la Inquisición o sectas modernas lideradas por figuras como Jim Jones, donde la religión fue usada claramente como herramienta de control. Además, la psicología muestra que los seres humanos somos sensibles a la autoridad, al grupo y a la necesidad de pertenecer. En contextos religiosos, esto puede reforzarse mediante rituales, normas, líderes carismáticos, creando una presión fuerte para creer y obedecer sin cuestionar. En esos casos, la religión puede volverse un sistema que limita el pensamiento crítico. Pero reducir todo a la manipulación sería incorrecto. Para millones de personas, la fe es una elección consciente, les da propósito, comunidad y guía moral. Incluso figuras como Jesús de Nazaret promovían ideas como el amor al prójimo, el perdón y la compasión, valores que difícilmente pueden considerarse manipulados por sí mismos. También hay ejemplos donde la religión ha impulsado cambios positivos, como movimientos sociales, ayuda humanitaria o luchas por la injusticia. En estos casos, más que controlar, ha servido para motivar. En resumen, la religión no manipula automáticamente. Puede ser usada para manipular, especialmente cuando hay poder, miedo o control. Pero también puede ser una herramienta de sentido, comunidad y crecimiento personal. Todo depende de cómo se interprete, quién la enseñe y cuánto espacio deje para pensar por uno mismo. Ejemplos de manipulación por parte de la religión. Sí, hay muchos casos donde la religión fue usada como herramienta de manipulación, aunque no es la religión en sí, sino como algunas personas o instituciones la utilizaron. Aquí van unos ejemplos muy claros. Uno de los más conocidos es la Inquisición. En este periodo, ciertas autoridades religiosas usaban el miedo al castigo, incluso a la muerte, para obligar a las personas a creer o comportarse de cierta manera. Se castigaba la herejía y muchas personas confesaban o se sometían, no por convicción, sino por miedo. Otro ejemplo, un poco más moderno, es el caso de Jim Jones.
Él creó un grupo religioso donde fue ganando control total sobre sus seguidores. Utilizaba ideas espirituales mezcladas con manipulación psicológica, aislamiento y miedo, hasta el punto de convencer a cientos de personas de suicidarse colectivamente. Aquí se ve claramente cómo una creencia puede ser usada para controlar. También hay formas más sutiles, por ejemplo, cuando se usa el miedo al castigo o al infierno, para obligar a alguien a comportarse de cierta manera sin cuestionar, o cuando se impide a las personas hacer preguntas, hacer críticas, porque dudar es malo. En estos casos la presión no física, pero sí psicológica. Otro caso común es cuando los líderes religiosos se presentan como autoridad absoluta, diciendo que tienen una conexión directa con lo divino y que no deben ser cuestionados. Esto puede hacer que las personas cedan su criterio personal y obedezcan sin analizar. En resumen, la manipulación ocurre cuando la religión se usa para controlar, generar miedo o anular el pensamiento crítico, en lugar de servir como guía personal o espiritual. La historia de que todas las religiones tienen similitudes. Documental Seinstein. El documental Seinstein desarrolla la idea de que la historia de Jesús de Nazaret forma parte de un patrón simbólico mucho más antiguo, basado en religiones solares y en la observación del cielo. Esta interpretación se apoya en la mitología comparada y en teorías como las de Max Müller, que proponía que muchos mitos son representaciones de fenómenos naturales, especialmente del sol. Dentro de este enfoque, el documental expone una red amplia de similitudes entre Jesús y otras figuras religiosas. Una de las más destacadas es el nacimiento, el 25 de diciembre, interpretado como el renacimiento del sol tras el solsticio de invierno. El sol, al alcanzar su punto más bajo, parece detenerse durante 3 días y luego comienza a elevarse nuevamente, lo que simbólicamente se traduce en muerte y resurrección. Otra similitud clave es la figura de la Virgen Madre. Seinstein plantea que el nacimiento de Jesús de una virgen refleja un patrón presente en otras religiones, donde el nacimiento divino representa la aparición del sol en el horizonte, naciendo de la oscuridad. Este motivo aparece en relatos asociados a figuras como Horus, Krishna o Mitra. El número 12 vuelve a aparecer con fuerza. Los 12 apóstoles de Jesús son interpretados como una representación de las 12 constelaciones del zodiaco que acompañan al sol a lo largo del año. En esta lectura, Jesús sería el sol en el centro del sistema y sus seguidores serían las constelaciones que marcan su recorrido celeste. El documental también profundiza en la relación entre Jesús y la constelación de Virgo. Se sugiere que la Virgen no es solo una figura literal, sino que también es una referencia astronómica. Virgo está asociado con la cosecha y el pan, lo que conecta simbólicamente con ideas como el pan de vida, atribuidas a Jesús. Otro elemento importante es la estrella de Belén, que Seinstein interpreta como un fenómeno astronómico. Se relaciona con la alineación de estrellas, como las del cinturón de Orión, que apuntan hacia la estrella más brillante del cielo nocturno. Estas alineaciones habrían servido como guías, reinterpretadas en el relato bíblico como los Reyes Magos, siguiendo una estrella. La figura de los 3 Reyes Magos también se vincula con estas 3 estrellas alineadas, que en muchas culturas antiguas eran observadas como marcadores importantes en el cielo. Según esta interpretación, no serían personajes históricos, sino símbolos astronómicos. La crucifixión es reinterpretada como un símbolo cósmico. El documental la asocia con la cruz del zodiaco, que representa los 4 puntos clave del año, los solsticios y los equinoccios. En ese sentido, la muerte de Jesús simbolizaría el punto más bajo del sol en invierno y su resurrección, el regreso de la luz. Incluso frases como Hijo de Dios se reinterpretan como Hijo del Sol, jugando con la similitud lingüística entre sun y son en inglés.
sugiriendo una conexión simbólica entre la divinidad y el astro solar. En conjunto, Seinstein presenta una visión en la que la historia de Jesús no es un caso aislado, sino una expresión del lenguaje simbólico antiguo, donde el cielo, el sol y las estrellas fueron traducidos en relatos religiosos. Según esta interpretación, muchas religiones compartían estos elementos, porque nacen de la misma fuente, la observación del cosmos, y su transformación en mito. Similitudes con otras religiones. La similitud entre la historia de Jesús de Nazaret y otras religiones aparecen cuando se observan patrones que se repiten en distintas culturas. No son copias exactas, pero sí estructuras muy parecidas en cómo se construyen estas figuras y sus historias. Una de las similitudes más comunes es el nacimiento especial o extraordinario. En el cristianismo, Jesús nace en una virgen. En otras tradiciones, como la de Krishna o Buda, también hay nacimientos rodeados de señales, profecías o eventos sobrenaturales que indican que no es una persona común. Otra similitud importante es la del maestro espiritual. Jesús enseña sobre el amor, el perdón y el reino de Dios. Buda enseña sobre el sufrimiento y la iluminación. Krishna sobre el deber y la naturaleza del alma. En todos los casos no solo viven, sino que transmiten un camino de vida. También aparece el patrón del conflicto con el poder establecido. Jesús es rechazado por autoridades religiosas y políticas. Buda cuestiona el sistema religioso de su época. Krishna desafía el orden injusto, representado por gobernantes como Kamsa. Estas figuras suelen ir en contra de lo establecido para proponer una verdad más profunda. El tema del Salvador o guía también se repite. Jesús es visto como quien trae salvación, Krishna como guía espiritual e encarnación divina. Incluso Horus cumple un rol de restaurar el orden tras el caos. Todos representan una figura que ayuda a la humanidad a orientarse. Otra similitud clave es la presencia de seguidores o discípulos. Jesús tiene apóstoles, Buda tiene monjes y discípulos, Krishna también es seguido por devotos. Esto convierte sus enseñanzas en movimientos que continúan después de su vida. Finalmente, muchas de estas figuras están asociadas con una forma de trascendencia o continuidad más allá de la muerte. En el caso de Jesús, la resurrección. En otras tradiciones, la iluminación, la reencarnación o la permanencia espiritual. La idea central es que la muerte no es el final. En conjunto, estas similitudes muestran que distintas religiones, aunque separadas por cultura y tiempo, tienden a construir figuras con roles parecidos, maestros, salvadores, mediadores y símbolos de transformación. Esto refleja que todas intentan responder a las mismas grandes preguntas humanas, desde diferentes perspectivas. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia no fue escrita por una sola persona, ni en un solo momento. Es una colección de muchos libros, escritos por diferentes autores a lo largo de aproximadamente más de 1000 años. Se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento proviene de la tradición del pueblo judío. Sus textos fueron escritos por diferentes autores, sacerdotes, escribas, profetas y líderes. Incluye historias como la creación, Moisés, los reyes de Israel y los profetas. Muchas de estas historias vienen de tradiciones orales que se transmitieron durante generaciones antes de ser escritas. El Nuevo Testamento se centra en la vida de Jesús de Nazaret y el inicio del cristianismo. Y aquí encontramos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuentan su vida y sus enseñanzas. Hechos de los apóstoles, que narra lo que pasó después. Cartas, muchas atribuidas a Pablo de Tarso o a comunidades. El Apocalipsis, un texto simbólico sobre el fin de los tiempos. ¿De dónde salen las historias? Las historias vienen de varias fuentes. Tradición oral. Durante años la gente contaba estas historias antes de que se escribieran. Testimonios. Personas que afirmaban haber visto o escuchado los hechos. Experiencias religiosas.
visiones, interpretaciones y creencias de las comunidades. Contexto histórico. Muchas historias reflejan lo que vivía el pasado, el pueblo en ese momento, guerras, exilios, dominio. Con el tiempo, diferentes comunidades seleccionaron qué textos consideraban importantes. Este proceso se llama canonización y tomó siglos. En resumen, la Biblia es el resultado de muchas voces, culturas y épocas, no un solo libro escrito una vez, sino una recopilación de historias, enseñanzas y creencias que fueron transmitidas, escritas y organizadas con el tiempo. Libros eliminados de la Biblia. La idea de libros eliminados de la Biblia es un poco engañosa. En realidad, muchos de estos textos no fueron quitados después, sino que nunca fueron incluidos oficialmente cuando se formó el canon, la lista de libros aceptados. Aún así, sí existen varios textos antiguos que quedaron afuera y que hoy se conocen como apócrifos o evangelios no canónicos. Algunos de los más conocidos son Evangelio de Tomás, colección de dichos atribuidos a Jesús de Nazaret, sin narrativa de su vida, con un enfoque más filosófico y en algunos casos místico. Evangelio de Pedro, relata la pasión, muerte y resurrección de Jesús, con detalles diferentes a los evangelios tradicionales, incluyendo descripciones más dramáticas de la resurrección. Evangelio de María Magdalena, presenta a María Magdalena como una discípula destacada que recibe enseñanzas especiales de Jesús, con un enfoque más interior y espiritual. Evangelio de Judas, describe a Judas no como traidor, sino como alguien que cumple un papel necesario dentro del plan, con una visión más compleja de su acción. Evangelio de Felipe, contiene enseñanzas simbólicas sobre la unión espiritual, el conocimiento y la relación entre lo humano y lo divino, con lenguaje muy alegórico. Protoevangelio de Santiago, se centra en la infancia de María y el nacimiento de Jesús, ampliando detalles sobre su familia y contexto. Libro de Enoc, texto antiguo que describe visiones del cielo, ángeles caídos y juicios divinos, muy influyente en ideas sobre el bien y el mal. Pastor de Hermas, obra con visiones y parábolas sobre el arrepentimiento, moral y vida cristiana, escrita como una guía espiritual. Didache, o enseñanza a los apóstoles, manual temprano con instrucciones prácticas sobre cómo vivir, orar y organizar comunidades cristianas. ¿Por qué no se incluyeron? Cuando se fue formando el Nuevo Testamento, aproximadamente entre los siglos II y IV, las comunidades cristianas usaron varios criterios. 1. Autoridad apostólica. Preferían textos escritos por apóstoles o cercanos a ellos. 2. Coherencia. Debían coincidir con las enseñanzas que ya se consideraban centrales. 3. Uso extendido. Textos que muchas comunidades ya usaban en sus reuniones. 4. Antigüedad. Cuando más cercano a la época de Jesús, mejor. Muchos de los textos excluidos eran más tardíos, siglos II o III, o tenían ideas diferentes, especialmente influencias gnósticas, una corriente que interpretaba a Jesús de forma más simbólica o eosótica. ¿Cuándo se definió esto? No fue en un solo momento, pero hubo decisiones importantes. Siglo II, comienzan a circular muchos textos diferentes. Siglo IV, se consolidan listas más oficiales. Año 367 después de Cristo. El obispo Atanasio de Alejandría menciona por primera vez los 27 libros actuales del Nuevo Testamento. Concilios como los del Catarro de 397 después de Cristo ayudan a confirmar esa lista. ¿Fueron eliminados? Más que eliminados, fueron descartados o no aceptados, porque no cumplían los criterios o porque representaban interpretaciones diferentes del cristianismo. En resumen, no es que alguien quitó los libros de una Biblia ya completa, sino que entre muchos textos existentes se eligieron unos y otros quedaron fuera durante los primeros siglos.
Después de recorrer la historia, las enseñanzas, las críticas y los misterios que rodean a Jesús, queda claro que su figura trasciende la religión. Más allá de los dogmas, encontramos a un hombre que desafió a su tiempo, inspiró a millones y dejó principios universales de amor, perdón y transformación interior. Sí, la religión ha sido usada para manipular, pero también ha servido para despertar conciencia y esperanza. La verdadera pregunta no es solo quién fue Jesús, sino qué significa para ti hoy, porque al final lo importante no es repetir su historia, sino vivir sus enseñanzas, mirar hacia adentro, transformar tu vida y construir un mundo más humano. Esa es la invitación, que cada uno de nosotros viva su mejor versión. Si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte para recibir más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué otro tema quieres que hable o toque. Y aquí te dejo más videos como este que te pueden gustar. Nos vemos en la próxima.